de manera la... Entonces, déjenme presentar a la doctora Marisol Flores Garrido. Ella está en la UNAM, si mal no recuerdo, y si lo recuerdo mal me corregirá, en Morelia. Entonces, ella nos va a dar esta charla titulada Aprendizaje Cauteloso. Entonces, Marisol, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sé todo el trabajo que es organizar este tipo de eventos, entonces muchísimas gracias. Y me voy a apurar para que ya no tomemos más tiempo de esto de acá. Pero bueno, yo estudié matemáticas, después me fui moviendo al área de la computación y hace algunos años escuché este caso del que seguramente ya tendrán conocimiento. Lo que ven aquí en la pantalla es un estudiante del MIT, un estudiante de posgrado, Joy Buolamwini, que se ha vuelto muy popular porque está en varios documentales en Netflix, pero además pues ha realizado mucho trabajo de activismo en el campo de los algoritmos y la justicia dentro de los algoritmos. Y su caso se detona a partir de que intenta usar un algoritmo del reconocimiento facial y se da cuenta que el algoritmo no puede reconocer su rostro. Entonces, bueno, pues lo más grave es cuando, o sea, cuando intenta utilizar el algoritmo utilizando una máscara blanca y en ese caso sí se reconoce. Entonces, cuando supe de este caso, de sesgo algorítmico y de la denuncia que hace yo y de cómo el algoritmo funciona mejor en un tipo de personas que en otro, bueno, pues fue un problema que para mí detonó un montón de preguntas, aún si no sabía muy bien cómo formularlas. Pero, o sea, siento que mis preguntas pasaban por esa parte política y cultural que tienen los algoritmos y por la naturaleza misma del conocimiento o de la ciencia, porque como muchos de ustedes, o no sé, no había llevado nada de filosofía desde hace muchísimos años y incluso en esos casos creo que no se abordó tanto la parte que tenía que ver como con la construcción específicamente del conocimiento. Entonces, en el proceso de conversar mis dudas con personas que no son matemáticas ni computólogas, pues aprendí muchísimo. Y en algún punto me entusiasmé tanto que como que tuve que volver a la pregunta de cuál es el papel que tenemos nosotros, las personas que hacemos matemáticas, que hacemos computación o algoritmos, en el problema. Porque, bueno, pues la verdad es que nosotros no nos vamos a poner a hacer una especialidad en sociología o a lo mejor no vamos a tener el tiempo de ponernos a estudiar así a Foucault, pero, ¿qué significa que haya este tipo de problemas en los algoritmos? O sea, ¿deberíamos simplemente seguir haciendo nuestro trabajo y que otros especialistas sean los que se encarguen de encontrar los problemas o de analizarlos? ¿O deberíamos de hacer qué? Entonces, bueno, pues obviamente tengo más preguntas que respuestas. Creo que parte de lo que hace que valga la pena trabajar en investigación es disfrutar de las preguntas, o sea, disfrutar de ese recorrido y disfrutar de ese proceso mediante el cual las ideas van tomando forma en nuestra cabeza. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer es compartirles cómo se han ido acomodando esas preguntas y esa información y todas esas dudas sí, en mi cabeza, en mi imaginación. Y bueno, para contarles esa información que he ido encontrando, me gustaría tomar esta figura, bueno, la retomo del trabajo de Crawford, que utiliza la idea de un atlas o de un mapa en inteligencia artificial. Entonces, los mapas en realidad son estos objetos súper bonitos, porque tratan de dirigir nuestra atención a los detalles que se consideran importantes y son una combinación de creatividad y de conocimiento. O sea, son los mapas una combinación de lo que ya sabemos y de lo que nos imaginamos con la información que tenemos y con nuestro punto de vista del mundo. En la diapositiva que están observando, ven un mapa que planteó o que propuso un religioso alemán en 1581 y vean que en su mapa el centro del mundo está en Jerusalén y la organización del resto del planeta refleja la Trinidad. Y bueno, pues es exactamente lo que decía, ¿no? O sea, los mapas combinan lo que sabemos con lo que imaginamos, con la información que tenemos. Y bueno, pues otra cosa que me gusta mucho de estos mapas que he visto del siglo XVI es la forma en que además van detallando todos los peligros que se imaginan en ciertas zonas, ¿no? O sea, hay luego mapas que tienen indicadas en ciertas regiones, aquí podría haber dragones, o podría haber leones, o podría haber cierto tipo de peligros, y bueno, pues brindan esta información que les parece que es importante para el viajero. ¿Y qué más? Bueno, como ven aquí en esta cita, que es de Ursula Franklin, los mapas pueden servir como ese puente entre lo conocido y lo que estamos por conocer, o sea, lo que estamos esperando en el camino.
Y bueno, pues lo que también me gustaría conversar, pues es un poco cómo podríamos organizar las fuentes de error que sabemos que hay en aprendizaje automático, como ese sesgo que descubrió Joy, y cómo podemos ir organizando también las herramientas que creamos para ir mitigando los efectos de este sesgo algorítmico. Entonces, para organizar las ideas, además de el concepto de un mapa, pues me gustaría retomar la definición de aprendizaje automático de acuerdo con el planteamiento que hacen Abu Mustafa y los demás autores de un libro súper chido que se llama Aprendiendo de los Datos. Y bueno, ellos definen este problema de aprendizaje como una dada información de entrada X y una función desconocida que me permite vincular o que me permite mapear el espacio de búsqueda X al espacio de salida Y, que podría ser, por ejemplo, en el caso de clasificación binaria, pues simplemente estas etiquetas de sí o no, o de positivo o negativo, pues un algoritmo de aprendizaje lo que hace es utilizar un conjunto de datos para construir una fórmula G que aproxime a F. Y en ese proceso, pues elige entre varias posibles fórmulas que forman parte del conjunto de hipótesis H. Entonces, la forma más sencilla que se me ocurre de representar este problema a través de un diagrama, pues es simplemente suponiendo que nuestros datos son así tabulares. Entonces, efectivamente aquí tenemos las instancias que están representadas por cada fila de esta tabla que están observando. Tenemos todos estos atributos que estoy eligiendo para modelar mi problema, que, bueno, serían las columnas de la tabla, y estoy tratando de utilizar distintos tipos de matemáticas para construir esta función G que aproxima a F y que me permite mapear el espacio de los datos de entrada a la etiqueta que estoy buscando en mi problema de clasificación o de regresión, ¿no? Dependiendo. Y bueno, en el caso de Joy, o sea, el primer tipo así de problema que encontramos con el que me topé cronológicamente es el tipo de sesgo algorítmico que describe Joy. Entonces, fíjense que en su caso ella pudo rastrear el problema del algoritmo de reconocimiento facial que no la reconocía correctamente al conjunto de entrenamiento que se hubiera utilizado en el algoritmo, que resultó ser uno muy popular en reconocimiento facial, que se llama Label Faces in the Wild. Y bueno, el origen del problema y de los errores que estaba teniendo el software para reconocer su rostro es que al analizar el conjunto de entrenamiento que se utilizó para este algoritmo, vemos que no todos los grupos estaban representados de la misma manera. O sea, en particular, en ese conjunto de entrenamiento, pues 83% de las instancias correspondían a hombres, 78% correspondían a gente blanca, y bueno, pues con eso se construyó esta función que hablamos del aprendizaje. Entonces, pues como que no era tan sorprendente que se notara cierto sesgo, ciertos resultados no esperados cuando el software se aplicaba a grupos minoritarios respecto al conjunto de entrenamiento que se utilizó. Entonces, bueno, sabiendo que hay este problema, es posible establecer técnicas que se incorporen a la metodología para mitigarlo. O sea, lo que muestro aquí es uno de los ejemplos de software que se ha propuesto, de alternativas que se han propuesto para que a nivel de la metodología se pueda solucionar el problema. Entonces, vean aquí que si una parte muy importante es reconocer que hay un problema asociado con las instancias de entrenamiento y que puede ser que haya datos de entrenamiento insuficientes, que sean más representativos de ciertos grupos o que en general haya falta de diversidad. Entonces, sabiendo que existe el problema, pues es posible proponer técnicas que traten de aminorarlo. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, este trabajo. Este es nada más, les decía, un ejemplo de lo que se ha hecho en el área, que consiste bueno, no sé si exactamente si se traduciría, pero sería como ultramuestreo dinámico en datos de entrenamiento. Y lo que propone este algoritmo es cuando sabes que hay un grupo que está subrepresentado en tus datos de entrenamiento, pues entonces incorporar al algoritmo que estás usando de clasificación un paso en donde sea posible muestrear con más frecuencia los grupos que están subrepresentados. Y de esa manera, como tratar de balancear el aprendizaje que se está realizando. Ahora, hay que decir que este algoritmo no funciona siempre muy bien. Apenas hace un mes, como que intentaron aplicar un algoritmo de clasificación que incorporaba esta técnica para
restaurar una imagen para el problema de inpainting, o sea, estaban como corrompiendo una imagen de Obama, luego estaban tratando de restaurarla con el algoritmo, y pues en todos los casos, a pesar de estar utilizando este tipo de muestreo, la imagen de Obama que se recuperaba, pues era la de un hombre blanco. Entonces, no siempre funcionan o no funcionan del todo bien estos algoritmos, pero se me hace muy importante que existan. O sea, creo que, o sea, no atacan la causa de raíz, no hacen menos urgente el análisis de, por ejemplo, por qué había más gente blanca en la base de datos en primer lugar, o por qué nadie puso atención a ese detalle durante el desarrollo de los algoritmos antes de que explotara este tema, y que al final, pues, van a dar al problema de la falta de diversidad a muchos niveles que existe en el desarrollo de software. O sea, en la fuente de donde se toman los datos, en el equipo que desarrolla las herramientas. Pero bueno, el hecho de que exista un algoritmo enfocado a llevar a cabo este paso habla de que hay un reconocimiento del problema por parte de la comunidad, habla de que al imaginar cómo resuelvo el problema estoy incluyendo ese ejercicio que pasa por el tema etiquetado como diversidad. Y pues yo pienso que no siempre es suficiente con incorporar nada más este paso, pero yo creo que sí es necesario que lo integremos como parte del ejercicio que hacemos. Y a lo mejor esto se relaciona incluso con la charla que escuchábamos de la doctora Lourdes, en donde todas estas herramientas se vuelven útiles para razonar respecto al software, en la medida también en que estamos procurando elevar esos niveles de seguridad y de confianza que tenemos en las herramientas. Y bueno, pues aquí están algunos de los resultados que se reportan en el artículo, utilizando este hiper muestreo, ultra muestreo, pues es posible a la hora de tomar, por ejemplo, una muestra de los datos de entrenamiento, pues hacerlo procurando que aparezcan más o enfatizando más atributos que a lo mejor no son los más frecuentes en los datos que estamos manejando. Por otro lado, este es el tipo de sesgo, así uno de los primeros que se reconocieron, uno de los primeros que se están abordando. Y quizá parte de lo que me interesa recalcar es que no es el único ni es el más difícil de erradicar. Entonces, creo que también, si seguimos así con este recorrido alrededor del diagrama, hay una parte muy importante que tiene que ver con todos los problemas que se están reportando de sesgo algorítmico y que se relaciona con los atributos que elegimos. Hay que reconocer que los atributos que estamos utilizando importan mucho porque a la hora de seleccionarlos, pues ya hay un ejercicio de poder y hay un error que estamos introduciendo. O sea, ya hay un proceso previo de selección y de interpretación que parecería obvio señalar, pero que en esa larga y creciente lista que vemos cada mes de errores en algoritmos, pues hay muchos de los ejemplos que se deben a un mal modelo a causa de los atributos que se seleccionan para estudiar el problema. Por ejemplo, consideremos el caso de predecir qué calificación van a sacar en un examen algunos estudiantes que no pueden ir a la escuela por culpa de la pandemia. O sea, vean que cualquier atributo que yo elija para modelar ese problema, si elijo poner ahí las horas de sueño, si elijo poner ahí el medio de transporte que utiliza, o elijo poner la edad, o bueno, la edad probablemente, pero si elijo poner, no sé, cualquier otra cosa, el género, por ejemplo, lo que estoy haciendo ya es ese proceso de modelación donde estoy eligiendo lo que creo que importa para el problema. Entonces, estoy trabajando en todo el tiempo con proxies, o sea, con estas mediciones que creo que se correlacionan con lo que quiero predecir, pero no siempre se puede medir lo que importa y no todo lo que sí se puede medir es importante en un problema. Otro asunto que va a estar relacionado aquí con los atributos es que hay correlaciones que pueden no ser evidentes entre los atributos que estoy considerando y otros que se consideran protegidos o que son los que quisiera excluir. Por ejemplo, en el caso de este software que lo que hacía era recomendar sentencias de reincidencia en el delito, pues uno de los atributos que no se quería incluir para nada era, por ejemplo, la etnicidad de las personas. Pero a la hora de incluir otros atributos, resulta que esos permitían, o sea, tenían codificada la información acerca de la etnicidad, o por ejemplo, de el género, o por ejemplo, de la clase. Entonces, ese va a ser un problema cuando nos topamos con estas correlaciones que son no deseadas. De nuevo, si sabemos que existen, o sea, si sabemos que hay alguno de estos atributos protegidos que quisiéramos dejar fuera, pues también hay algoritmos que tratan de como desenlazar
los atributos que sí se incluyen en el modelo, de esos que explícitamente se quiere que no tengan peso. Y para eso, pues también existen una variedad de herramientas que se utilizan. Entonces, un buen resumen de este tipo de herramientas se encuentra en este trabajo que estoy referenciando de Megrabi, en donde se hace una lista exhaustiva de los sesgos que los autores consideran hasta ese momento, hasta el 2019, y se hace también una lista de los posibles algoritmos que se pueden incorporar a nivel de la metodología para tratar de tener resultados que sean en algún sentido más justo o que permitan evitar el sesgo respecto a atributos específicos que se quiere evitar, que se quieren evitar en el modelo. Entonces, bueno, de nuevo, en este caso vean que incluso si selecciono los atributos con mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de predecir una calificación, pues hay un malentendido que es más profundo y que va más allá de solamente la correlación entre los atributos. O sea, un algoritmo no puede predecir el futuro. Tenemos datos del pasado siempre sobre lo que sucedió en el pasado con nuestro algoritmo. Lo más que vamos a poder hacer es hablar de lo que ya sucedió. Entonces, si se trata de errores que va a haber en un proceso de producción, me sirve mucho saber lo que ya sucedió. Pero si se trata, por ejemplo, de predecir lo que van a sacar alumnos en un examen o los crímenes que alguien va a cometer, pues eso está más allá de lo que podemos hacer con algoritmos, no importa cómo lo plantee. Pero bueno, pues de todas maneras es importante no perder de vista que lo que tenemos en nuestros atributos, estas columnas que definimos para tratar nuestro problema, pues no son de verdad la descripción completa de la situación, son solamente una aproximación que estamos haciendo con un objetivo muy específico. Y bueno, pues este es un ejemplo de cómo se puede utilizar álgebra lineal. Por ejemplo, si yo sé que el género es algo que yo quisiera dejar fuera en una decisión, pues es posible, es posible incorporar eso en la parte de la metodología. Además de cuidar que las instancias estén balanceadas y tener esta consideración sobre los atributos, me parece que también es importante poner atención en el proceso de construcción mismo de los datos. Por ejemplo, hay una investigadora de Google, Meredith Whittaker, que cuenta la historia de un estudiante que decide hacer su tesis en clasificación de imágenes de zapatos. Entonces, este estudiante pues crea su propio conjunto de datos haciendo scrapping en Internet y generosamente comparte sus datos en Internet. Bueno, no me acuerdo en qué plataforma los compartió, pero el conjunto en los 2 primeros días se descarga más de 60 veces. Y después de eso, varias semanas después, el estudiante se da cuenta de que en su script había algún error y entonces había dejado de descargar datos a la mitad de la sección de zapatos de mujeres. Entonces, para entonces, su conjunto de datos ya se había compartido muchísimas veces. Y bueno, me gusta el ejemplo porque la documentación de los datos a la que estamos acostumbrados y que encontramos generalmente en sitios como Kaggle o en GitHub, pasan por, o sea, documentado quiere decir tener un diccionario que nos explica qué significan los atributos, o por ejemplo, si hay datos faltantes o en qué rango están los valores de los atributos, pero dado la relación tan cercana que guardan los datos siempre con su proceso de construcción, con exactamente lo que estaba pensando el constructor, así el creador, o con las preguntas que tenía en mente al armar el conjunto, o con el proceso que escogió para crear el dataset, me parece que es muy importante pues la parte que tiene que ver con una documentación muchísimo más extensa de los datos. O sea, es importante que pensemos los datos no nada más como esta cosa súper objetiva que se toma y ya, no nos importa de dónde porque son datos. O sea, creo que parte del trabajo interdisciplinario que hemos tenido oportunidad de hacer en la ENES, pues una de las cosas que he aprendido y que a lo mejor también era muy obvia, es que los datos pues no son de ninguna forma exclusivos del aprendizaje automático. Entonces, existen otras áreas donde ya hay estudios muy establecidos y muy críticos sobre algunas de las incertidumbres que siempre están asociadas a los datos. Y bueno, creo que mucha de esa teoría que hay nos puede servir bastante en aprendizaje automático. O sea, en particular, en los estudios culturales del archivo, hay toda una discusión sobre todo el error, la vulnerabilidad, y todas esas partes que no sabemos y que de alguna forma quedan documentadas en un archivo. Entonces, bueno, aparte de eso, existe también esta investigadora, Timnit Gebru,
también es ex trabajadora de Google, y ella sugiere que una práctica que es muy importante en cómputo debería de ser estandarizar el proceso de documentación de conjuntos de datos, incluyendo, por ejemplo, la motivación, la composición, todo el proceso de recolección y de procesamiento, de etiquetado, de los usos que se tenían en mente a la hora de crear un conjunto de datos. Para todos esos rubros, esta investigadora propone un conjunto de preguntas que deberían de responderse en un manual que vaya acompañando los datos. Y bueno, pues eso, conviene siempre recordar que los datos se construyen, que las inferencias que hacemos utilizando el paradigma de construcción de conocimiento sobre el que descansa el aprendizaje automático, siempre va a arrastrar decisiones y errores que estuvieron involucrados en la construcción de estos datos. Y bueno, como les comentaba, mucho del trabajo que se ha hecho en tratar de hacer mejor aprendizaje automático se centra en los datos, pero es importante ver que los algoritmos también pueden amplificar las diferencias. O sea, cuando ya tengo conocimiento a priori de los problemas, como en el ejemplo que mencioné sobre los datos, se puede tratar de tomar alguna de las medidas, ¿no? O sea, como neutralizar uno de estos ejes que no queremos que impacten en los resultados que estamos generando. Pero, por supuesto que eso requiere que yo de antemano sepa de qué atributos con qué atributos quiero tener cuidado. O sea, si no sé eso de antemano, pues es importante ver que, pues eso, que los algoritmos, o sea, todas las decisiones que tomo sobre la arquitectura de, por ejemplo, la red neuronal que voy a estar utilizando, también tienen un impacto en el desempeño y en el sesgo que vamos a observar en el algoritmo. En este trabajo que presento aquí de Sarah Hooker, lo que hace ella es argumentar por qué no solamente es un problema que tiene que ver con los datos, y menciona también muchísimos trabajos que se están realizando de manera muy reciente y que están orientados a estudiar esa forma en que la arquitectura del modelo puede amplificar o puede mitigar discriminación hacia ciertos grupos. Creo que en el fondo, parte de la tesis que se defiende en este trabajo es que hay tensiones que son irresolubles en el centro mismo de definir el algoritmo que queremos utilizar y los valores que queremos privilegiar porque nos parecen justos dentro del algoritmo. Entre los trabajos que se encuentran en esta corriente está, por ejemplo, este trabajo de Bagdasarian, en donde lo que él nota es que hay una tensión, por ejemplo, entre la privacidad y el sesgo que va a exhibir el algoritmo. Cuando él decide utilizar este concepto de privacidad diferencial integrada en una red neuronal para respetar la privacidad de las personas y que no sean identificables, lo que ve es que utilizar ese mecanismo empeora la exactitud de los algoritmos en general, pero especialmente para los grupos que están subrepresentados. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que el problema de sesgo algorítmico va a tener que ver no solamente con los datos, sino también con la arquitectura, y que a lo mejor convendría pensarlo incluso como este sistema complejo, en donde si muevo un poquito alguna de las decisiones, eso tiene impacto en los resultados que veo a muchos niveles. Y bueno, pues sería importante también estudiarlo así, o sea, no pensar solamente como que con balancear los datos ya terminé, o sea, hay otros factores que se tienen que tomar en cuenta y que tienen absolutamente el poder de incidir en el análisis que estamos llevando a cabo. Y por último, me gustaría señalar este problema que tenemos con los patrones engañosos. O sea, vean aquí en esta parte que estoy señalando del diagrama, tenemos algunos problemas que tienen que ver con las etiquetas mismas que están asignadas en la clase. O sea, a la hora que quiero entrenar mi algoritmo de aprendizaje automático, primero necesito que haya habido personas que estuvieron asignando las etiquetas a las instancias que estoy utilizando. Y ahí también, por ejemplo, tengo una fuente importante de incertidumbre porque pues tengo que ver quién etiquetó, tengo que ver hasta qué punto puedo confiar en esas etiquetas, tengo que ver qué metodología sigo para corroborar que están etiquetando o que por lo menos haya armonía en las decisiones que están tomando los etiquetadores. Y bueno, pues ahí cabe señalar que entre las buenas prácticas de etiquetado, pues está reconocer que cuando hay poca coincidencia en las etiquetas, eso más que ruido podría estar indicando una señal. O sea, podría estar indicando que hay un problema en las categorías que estamos pensando para nuestro modelo. Y bueno, noten además que en este mapa, algunas de las herramientas que se proponen tienen impacto también en las otras partes del diagrama, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un buen proceso de documentación de mis datos, pues puede aumentar también el grado de confianza que después tenga en las etiquetas que están ahí asignadas y de eso se puede beneficiar todo el trabajo que estoy haciendo. Bueno, entonces tenemos así una fuente de incertidumbre aquí en las clases.
También tenemos el problema de las correlaciones espurias, que seguramente ya todos hemos escuchado de las correlaciones espurias y nos hemos divertido viendo esas correlaciones entre las películas de Nicolas Cage y las personas que comen queso o las que se ahogan, ¿no? Ya no me acuerdo cómo va esa gráfica, pero la verdad es que sabemos que en un conjunto de datos, mientras más datos tengamos, es más probable que haya correlaciones que son espurias. En este artículo que estoy citando de Christian Kalut, bueno, este autor utiliza teoría de la información, teoría ergódica, teoría de Ramsey, para probar que en bases de datos muy grandes siempre va a haber correlaciones que son arbitrarias. Y bueno, más allá de ese problema, vean que otra situación de riesgo es que, bueno, no siempre mi único problema son las correlaciones espurias, ¿no? O sea, a veces es también la selección que hago de la hipótesis. Un problema también que se volvió popular al interior de la comunidad de cómputo y del que probablemente ya hayan escuchado, pues tiene que ver con esta red neuronal que estaba entrenada para diferenciar entre perros huskies y los lobos. Entonces, la red parecía que estaba funcionando bastante bien, hasta que en algún momento los investigadores se dan cuenta que lo que la red había aprendido a distinguir no era si se trataba de un perro o un lobo, sino si había nieve en el fondo de la imagen o no. Entonces, vean que, por ejemplo, en ese problema no estoy lidiando propiamente con una correlación espuria. O sea, esa no es una correlación que salió al azar. De verdad, bueno, hay una razón por la que los lobos tienen nieve ahí en el fondo de la imagen, ¿no? Con mucha más frecuencia que los perros. Pero vean que sí podría decir que este es un problema de la selección que hago de la hipótesis. Es un problema que tiene que ver con un sobreajuste a los datos que estoy utilizando de entrenamiento o a lo mejor también a la poca diversidad que estoy utilizando en esos datos sobre el que construyo mi algoritmo de aprendizaje. Este problema, además, no ha aparecido solamente en el caso de los perros y los lobos, o sea, se ha detectado ya bueno, en varias instancias. Hay, por ejemplo, otra reportada en donde igual en algún punto se dan cuenta que un algoritmo que tenían para diferenciar en las imágenes cuando había un tanque de guerra o estaba todo el espacio libre, bueno, el algoritmo parecía estar funcionando bien hasta que se dan cuenta que tiene que ver completamente la separación que está haciendo con la iluminación que hay en la base de datos y que es distinta en las fotos que representan tanques de guerra que en las fotos que representan así el campo abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se puede tratar de combatir diversificando los datos y buscando mecanismos que favorezcan la interpretabilidad de los resultados. Eso es muy importante porque si solamente estamos viendo, si nos centramos completamente en la precisión del algoritmo y no tanto en la explicación, sobre todo si es un problema importante como en este de los tanques de guerra, pues no basta con tener así una buena separación, deberíamos de estar favoreciendo una explicación. Además, quiero señalar que aquí, entrelazado con el problema de seleccionar adecuadamente la hipótesis, se encuentra un problema que es epistémico. Y bueno, para explicar a qué me refiero, quisiera volver a un ejemplo que no puede faltar en mis presentaciones porque todavía no lo supero. Y es el caso de estos investigadores chinos que en 2016 trataron de entrenar una red neuronal para identificar criminales a partir del rostro. O sea, tenían solamente la fotografía de la cara y lo que estaban haciendo era entrenar una red neuronal para que a partir del rostro dijera quién era criminal y quién no. Y bueno, pues sorprendentemente les da así más de 80% de sí, se necesita todo, se necesita precisión en su red neuronal para identificar a los criminales. Y el artículo causó polémica. Y bueno, Jacqueline está... Ya, gracias. El artículo causó mucha polémica, fue retirado de la revista, los autores escribieron una réplica defendiendo su trabajo, y ya no voy a hablar de lo increíble que me parece que creyeran que, verdad, pues, a partir de la cara de alguien, saber si es criminal o no, pero lo que sí quería decir es que a partir del escándalo, o sea, yo pensé que había sido un caso aislado, y lo que he visto es que en años recientes todavía hay artículos publicados de eso aceptados en revistas arbitradas. Y bueno, estos trabajos citan de manera no irónica el trabajo del Lombroso, así del siglo XIX, así es el estado del arte de nuestra visión de la sociedad, y bueno, lo que me llama la atención es la precisión que alcanzan sus resultados. O sea, el último trabajo que vi, que era como de 2020,
utilizan una red neuronal convolucional y logran separar los criminales y los no criminales con 99.5 de precisión. Entonces, olvídense por un momento la parte que tiene que ver con la sociedad o que tiene que ver con la ética, y la pregunta es, ¿por qué en todos estos artículos pueden distinguir también las imágenes? Entonces, en medio del debate del primer artículo de 2016, se sugirió que era porque a lo mejor no habían recortado bien las imágenes y se alcanzaba a ver un pedacito del cuello de camisa distinto para los criminales y los no criminales. Y bueno, los autores defendieron su trabajo, dijeron que habían recortado bien las imágenes, que habían utilizado solamente los rostros. En este artículo, que es más reciente, también parece que defienden esa parte que tiene que ver con la metodología, pero vean que hay algo que mucho, como en el caso de la nieve y los perros huskies, hay algo que está permitiendo separar las imágenes, y que a lo mejor es la iluminación, o a lo mejor es la expresión facial, a lo mejor es simplemente que las imágenes se están tomando de conjuntos de datos distintos, y como comentaba en algunas diapositivas anteriores, los datos siempre conservan más de lo que nosotros vemos relacionado con el lugar de origen, ¿no? De los datos. Entonces no puedo a veces tomar solamente bases de datos y mezclarlas y ya con eso armar una nueva. O por lo menos debería de tomar el tiempo de ver si en el contexto de la tarea particular que quiero llevar a cabo, se puede hacer eso o no. Y bueno, con esto estoy llegando casi al final. Pero bueno, en esta parte que tiene que ver con esta frenología digital moderna, quisiera hacer algunas observaciones. Primero quisiera decir que en este caso es fácil ver que es mucho más difícil elegir un conjunto de entrenamiento diverso si no sabemos diverso respecto a qué. O sea, por ejemplo, en el caso del perro y del lobo, pues yo sé que quisiera tener diferente fondo para que mi algoritmo entrene mejor, pero cuando ya estoy tratando de entrenar un algoritmo que me diga quién es criminal, o que me diga la personalidad de alguien a partir así del rostro, o que me diga todo ese tipo de cosas que la verdad suenan bastante esotéricas, pues ahí, por ejemplo, es diversidad respecto a qué. Y, o sea, y imagínense conmigo qué pasa si depositamos confianza ciega en estos resultados solo porque en el conjunto de entrenamiento o en las pruebas que hice, pues me dio 99.5 de exactitud. Entonces, aquí quiero que vean que hay un problema que tiene que ver con la ignorancia. O sea, con todo eso que no sabemos, porque si sabemos que hay un problema, podemos tratar de mitigarlo en la metodología, pero si ni siquiera sabemos que hay un problema, ¿cómo lidiamos con eso? Lo segundo es que me impresiona que en ese artículo, que es más reciente, en medio de hacer todo eso que les comento de frenología, se preocupan por la igualdad de género. O sea, en el artículo se aborda explícitamente que no quieren discriminar a las mujeres criminales. Entonces, pues eso me hace sentir muy confundida, porque creo que a veces hay discusiones que medio se vuelve importante incorporar, pero luego los investigadores no se quieren comprometer bien con el tema, irse a estudiar así el problema de fondo, y entonces pues lo que hacen es tratar de poner las ideas juntas con buena intención, pero sin meterse mucho a entender ninguna de ellas. Y esto me lleva a la tercera idea que quiero señalar, que es que en medio de toda esta revolución de los datos que estamos atestiguando, bueno, pues que esta revolución que estamos atestiguando está basada no solamente en la cantidad de datos que manejamos en este momento, sino en el papel que les asignamos en el proceso de construcción del conocimiento. Entonces, quizá convendría también un poco pensar en los datos como algo que es más relacional, o sea, que tienen un significado que depende de los instrumentos con que se analizan y que depende de las interpretaciones específicas que se están haciendo. Entonces, yo creo que conviene hacer el tiempo para repasar algunas ideas fundamentales del método científico, ver cómo podemos utilizar el aprendizaje automático en ese marco y no solamente pensar que estamos como generando conocimiento o probando ideas porque encontramos alguna correlación. O sea, me parece que estas herramientas se deben de poner en el contexto en el contexto de poner a prueba una hipótesis y, bueno, como decía antes, de favorecer la interpretabilidad para poder hacer mejor ciencia. Y, bueno, lo último que quería mencionar es esto de las epistemologías feministas. Creo que cuando se escucha esto que tiene que ver con feminismo de datos o con epistemologías feministas, a veces se cree incorrectamente que tiene que ver nada más con mujeres resolviendo problemas de mujeres y ya, eso es feminismo de datos. Y bueno, pues eso no es así. O sea, existe esto que se llama epistemologías feministas, que surgen en el contexto de epistemologías críticas que vinculan la ciencia con las transformaciones sociales, históricas o con el poder político. Entonces, en el contexto del aprendizaje automático,
bueno, nos convendría retomar esta idea del conocimiento situado. O sea, reconocer que el conocimiento no es un reflejo transparente y neutral de la realidad que existe de manera independiente, sino que también refleja la posición del productor de conocimiento en un determinado momento histórico y en un contexto dado. Entonces, en el caso de el aprendizaje automático, les decía, pues es un poco esta idea de documentar los datos para saber de dónde vinieron y aceptar que no son universales, que no sirven para cualquier tarea y que como investigador parte de mi responsabilidad debería de ser incluir esa parte de evaluar los datos y los posibles incertidumbres que se deriven de ese conjunto que quiero utilizar, pues como una parte que incorporo a mi práctica, ¿no? Y bueno, la otra parte es que yo creo que no podemos evitar el sesgo en los algoritmos y en general. Y eso no quiere decir que ya por eso nuestras herramientas no funcionen. O sea, los humanos tenemos un montón de sesgos y de todas formas servimos para algo. No todos, pero muchos. Y creo que construir un discurso de objetividad, ignorando que existen otras fuentes de errores, más incluso de las que mencioné, puede contribuir a un exceso de confianza en las herramientas que a su vez nos lleve a tomar malas decisiones. Entonces, quiero que vean que aquí hay una paradoja. O sea, reconocer que existe el sesgo y factorizarlo en nuestro modelo puede hacer que nuestros modelos estén menos sesgados. Y en este punto me gusta pensarlo como en relación, por ejemplo, a lo que nosotros sabemos de análisis numérico. O sea, como saben, la computadora no puede representar infinitos números. Entonces, en análisis numérico no ignoramos esa simplificación que tiene lugar al utilizar la computadora. Lo que hacemos es considerar ese factor con la intención de llegar a cálculos más precisos. Entonces, de la misma forma, en el caso del sesgo algorítmico, creo que no va a haber una receta única, aplicable, que resuelva todos los casos. Creo que existen tensiones en la metodología que vienen de conflicto de valores en la realidad. Y lo que creo es que saber que estas zonas de incertidumbre existen puede ayudar a que pensemos cómo mejoramos los modelos, cómo nombramos ciertos problemas, cómo hacemos distinción entre ellos y cómo seleccionamos herramientas en busca de respuestas que quizás sean más acotadas, pero que sean más confiables. Y quiero terminar con esta parte, o sea, quiero decir que con mucha frecuencia en las clases que tengo que dar, regreso a este artículo de Turing de 1950, que es su artículo súper clásico, Maquinaria Computacional e Inteligencia. Y bueno, pues el artículo es el mismo desde 1950, pero siento que cada que vuelvo me llaman la atención cosas diferentes. Entonces, esta última vez que lo revisé, me llamó la atención el uso de las comillas. Vean cómo pone máquina que piensa con comillas. Entonces, creo que con los años hemos perdido las comillas para referirnos a la inteligencia de máquinas, al aprendizaje de máquinas, a los dispositivos inteligentes. Y creo que una pregunta que tengo es si, más allá de lo práctico de la decisión, hay también en esa pérdida de las comillas un reflejo sobre cómo vamos pensando en los dispositivos. O sea, aún en el área de cómputo, aún sabiendo que las máquinas no aprenden como los humanos, quizá el uso de las expresiones tiene un efecto en cómo concebimos la tecnología. Y creo que eso me lleva de vuelta al tema de los mapas, a cómo una situación afecta la forma en que nos imaginamos las cosas, pero después la imaginación afecta las situaciones que creamos, los problemas que abordamos, la forma en que decidimos hacerlo. Entonces, creo que la conclusión de esta plática pues es una invitación a que colectivamente vayamos construyendo un mapa de los algoritmos y en particular del aprendizaje automático que no se limite a la parte técnica. Yo creo que quizá nuestro papel no sea construir una discusión teórica sobre el poder, pero agregar complejidad y pensar los algoritmos en un contexto puede guiar nuestras preguntas, los métodos y la precaución con que abordamos esa incertidumbre que se deriva de los procesos. Porque así como el uso de aprendizaje automático y de muchos datos abre posibilidades, también abre nuevas fuentes de incertidumbre y abre nuevas formas de nuestra ignorancia. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Y nada, les agradezco mucho a quienes tomaron el tiempo para quedarse. Muchas gracias, Marisol, por tu charla. Y entonces, si tienen preguntas, les pedimos que las pongan en la cajita de YouTube, en donde se va a compartir la charla de Marisol, y seguramente, pues después ella se tomará un momento para resolverlas, o contáctenla, por favor. Aquí está su correo electrónico, y muchas gracias. Gracias.